Bienvenidos a Mediprefas. En esta oportunidad vamos a hablar del tema número 3 de nuestra bibliografía, llamado Sistema Celular 2. ¡Vamos! El sistema celular 2 abarca dos temas bastante grandes como la membrana celular y el transporte transmembranoso de las moléculas. Empecemos por la membrana celular. Para estudiar a la membrana celular vamos a dar una parte introductoria, vamos a hablar de su composición molecular, de sus propiedades de la membrana celular y finalizaremos con las funciones de la misma. Empecemos con la parte de introducción. Las células de los organismos presentan estructuras completamente distintas del medio del que las rodea. Lo que va a estar dentro de la célula lo vamos a llamar intracelular y lo que va a estar fuera como material extracelular. Y esto es porque las células presentan una barrera, una membrana llamada membrana celular o membrana plasmática o también denominado plasma-lema. Estas membranas tienen una parte histórica. En el año 1935, Hughes Dayson y James Danieli propusieron que la membrana celular está compuesto de dos cosas básicamente, de unos lípidos, unas grasas y de unas proteínas. En el año 1972, Singer y Nicholson propusieron el modelo del mosaico fluido. El modelo del mosaico fluido es una estructura, un tipo de estructura de la membrana celular, donde encontramos lípidos, carbohidratos o azúcares y proteínas. Los lípidos se presentan a manera de fosfolípidos porque tienen una parte de una cabeza y unas colas o pies. Estos lípidos se disponen a manera de dos capas, una capa externa o extracelular y una capa interna o llamada capa intracelular de la membrana celular. Recordemos que estamos hablando de la membrana celular. Por lo tanto, la membrana celular tiene dos capas, una capa externa y una capa interna de fosfolípidos. Esta estructura no es una estructura rígida. La membrana plasmática es una estructura bastante movible, siempre está en movimiento, siempre está en transiciones. Bueno, hablando de la composición de la membrana celular, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que tiene proteínas, tiene grasas y tiene azúcares. Las proteínas no son nada más que conjuntos de aminoácidos. Las grasas son lípidos, fosfolípidos y colesterol. Y los carbohidratos están representados por los azúcares, los oligosacáridos o monosacáridos. Hablando porcentualmente, las proteínas vienen a corresponder el mayor porcentaje de la membrana celular, correspondiendo a un 60% de la totalidad de la membrana celular. Los lípidos simplemente a un 35% y los carbohidratos a un 5%. Todo lo que nosotros ingerimos a través de nuestra alimentación, como por ejemplo carnes, papas, masas, líquidos, verduras, alimentos, todo se viene a resumir en nuestro cuerpo en una sustancia llamada acetilcoenzima A. Pero para que todos estos alimentos que estamos viendo en la gráfica lleguen a convertirse en acetilcoenzima A, tienen que pasar por procesos de degradación. Y este proceso de degradación, donde nosotros encontramos en una primera instancia una sustancia grande y posteriormente lo trituramos, lo partimos en sustancias mucho más pequeñas, lo llamamos como un proceso de catabolismo. Y viceversa, cuando en nuestro cuerpo sustancias pequeñas quieren convertirse en una sustancia grande, lo vamos a llamar como anabolismo. Por lo tanto, anabolismo es la creación de
materia a través de partículas pequeñas, y catabolismo es lo contrario, la destrucción, la partición de estos elementos hacia sustancias pequeñas. En la reacción de catabolismo, que es lo que nosotros normalmente hacemos a diario, cuando comemos un pollo al braster, una picana, trituramos todo ese alimento para que posteriormente se convierta en acetilcoenzima A, como habíamos dicho. Este proceso libera energía, mientras que el proceso de anabolismo de creación es un proceso que demanda energía, demanda ATP, adenosín trifosfato. ¿Qué es el adenosín trifosfato? Es energía en nuestro cuerpo. Y a estos procesos relacionados como el anabolismo y el catabolismo es lo que nosotros llamamos el metabolismo. Bueno, como les había dicho, todo lo que nosotros ingerimos viene a formar parte de la acetilcoenzima A, pero no es así de rápido, sino que las carnes que nosotros vamos a ingerir nos van a otorgar proteínas, y estas proteínas se van a partir en sustancias más pequeñas llamadas aminoácidos. Lo mismo con los azúcares que nosotros ingerimos, se van a llamar carbohidratos, y una vez partidos nos va a dar monosacáridos. Lo mismo con las grasas y los lípidos. Estos, una vez metabolizados, catabolizados, nos van a dar ácidos grasos. Por lo tanto, cada vez que nosotros vayamos a hablar de aminoácidos, estamos hablando de proteínas. Si hablamos de monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos, estamos hablando de polisacáridos o carbohidratos. Y si hablamos de ácidos grasos, estamos hablando de las grasas. Y justamente eso se presenta en nuestra membrana celular, donde hay proteínas, hay grasas, lípidos y hay carbohidratos. Bueno, ahora, ¿cómo es estructuralmente un fosfolípido? Un fosfolípido es una grasa que posee una cabeza y posee dos colas. La cabeza de los fosfolípidos, como habíamos visto en esta gráfica de acá, siempre están hacia afuera, mientras que las colas siempre están mirando a la parte interna de la membrana celular. Bueno, ¿esto a qué se debe? Esto se debe a que estos fosfolípidos tienen cargas. Las cabezas de estos fosfolípidos son polares, mientras que la parte de las colitas son apolares. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del término polar y apolar? Nos vamos a hacer referencia al término polar cuando esta estructura tiene apetencia hacia el agua, o sea, tiene ese afán de estar en contacto con el agua. Y en contraposición, cuando hablamos del término apolar, esta estructura va a tener algún tipo de rechazo total o parcial hacia el agua. Entonces vamos a tener en cuenta dos términos, polar y apolar. A la parte polar también le podemos llamar hidrófilo, y a la parte apolar lo podemos llamar hidrófobo. Y si separamos el término hidrófilo, filo significa apetencia e hidro significa agua. Entonces es lo mismo, polar, apetencia al agua, hidrófilo, apetencia al agua. Apolar es lo mismo, es sinónimo de hidrófobo. Fobo, fobia, que se aleja, y hidro, agua. Entonces, cuando nosotros vayamos a analizar estructuras que tengan partes polares y apolares, vamos a hablar de estructuras llamadas anfipáticas. Acá vamos a anotar anfipáticas. Entonces, cada vez que nosotros hagamos noción a este término, ustedes tienen que entender que esta estructura tiene una parte que se va hacia el agua y otra que se aleja del agua. Entonces, así había sido el fosfolípido, una cabeza y dos colas. El colesterol también posee una parte polar y una parte apolar. Son estructuras que son mucho más pequeñas que los fosfolípidos, están inmersas entre estos fosfolípidos y bueno, normalmente
normalmente casi siempre están dentro de la parte hidrófoba. También es anfipática por si acaso. Bueno, ¿cuál es la disposición de las proteínas dentro de la membrana celular? Las proteínas hay de dos tipos. Unas que van a atravesar la totalidad de la membrana celular y por esta razón se van a llamar proteínas integrales o proteínas transmembranales, mientras que otras proteínas no atraviesan la totalidad de la membrana celular, denominándose proteínas periféricas. Ahora, esta estructura de la proteína, como estamos viendo, la parte externa y la parte interna entran en contacto con el agua. Por lo tanto, esta proteína tiene una parte polar y una parte apolar. La parte apolar está en contacto con la grasa de las colitas de los fosfolípidos y la parte polar o hidrófilo está en contacto con el agua. Entonces, la proteína también es una estructura anfipática. Bueno, la proteína periférica también es otra estructura anfipática. Ahora, los carbohidratos, los azúcares. Estos azúcares que están presentes en la capa externa de la membrana celular se van a adherir, no están solas, no son estructuras solas, son estructuras que se unen o bien a los fosfolípidos o bien a las proteínas. Cuando estos carbohidratos se vengan a unir con los fosfolípidos, los vamos a llamar como glucolípidos. Y cuando estas estructuras, los carbohidratos, azúcares, se vengan a unir con las proteínas, vamos a hablar de glucoproteínas. Y la unión de las glucoproteínas más los glucolípidos nos viene a formar lo que es el glucocálix. Por lo tanto, ¿qué es el glucocálix? Es una parte de la membrana celular compuesta por los glucolípidos y las glucoproteínas, que tienen las siguientes funciones. Primero, de reconocimiento celular y segundo, de protección celular. Si nosotros tenemos acá una célula y tenemos acá otra célula, por si acaso, las células para comunicarse no utilizan ojos, no utilizan boca, no utilizan mano, sino que utilizan unas estructuras a manera de vellosidades, llamado lo que es el glucocálix. Entonces, cuando dos células quieran interactuar, la célula 1 con la célula 2, lo primero que va a entrar en contacto es esta parte, el glucocálix. Por lo tanto, es deducible que el glucocálix nos sirve para el reconocimiento celular y la protección de la célula, ya que si la célula entra en contacto con una superficie que es nociva, cuando el glucocálix entre en contacto con esta parte, la célula va a mandar ese impulso nervioso y la célula se va a alejar de este tejido nocivo que está presente en esta situación. Bueno, ahora nos toca hablar de las propiedades que tiene esta membrana celular. Las membranas celulares tienen dos propiedades, una de fluidez y otra de permeabilidad. Hablando de la propiedad de fluidez, vamos a hablar de los lípidos y las proteínas, de los movimientos que van a representar estas dos estructuras. Los lípidos tienen 4 movimientos, uno llamado de rotación, de difusión lateral, flexión y de flip-flop. El primer movimiento, llamado movimiento de rotación, es un movimiento donde el fosfolípido gira en su mismo eje, así como el Sol así como la Tierra lo hace en las 24 horas del día. Gira en su mismo eje, presentando distintas caras al Sol. Por eso nosotros tenemos una parte mañana, una tarde y una noche. Lo mismo hace el fosfolípido, va girando en su mismo eje miles de veces. Otro movimiento es el de difusión lateral. Este movimiento es cuando
por ejemplo, este fosfolípido 1 viene a esta posición o a esta otra posición. Como estamos viendo en este momento, este fosfolípido se cambia de lado con otro fosfolípido, pero dentro de una misma capa. ¿Me entienden? O bien puede ser en esta capa interna, o bien puede ser en esta capa externa, sin intercambiar de una a otra capa. Eso es difusión lateral, dentro de una misma capa. El siguiente movimiento es el movimiento de flexión, y este nos hace referencia al movimiento de las patitas de los fosfolípidos, de las colitas. Estas colitas no son rígidas, todo el tiempo están en movimiento. Entonces, al movimiento de las patitas de los fosfolípidos los vamos a llamar como movimiento de flexión. Los tres movimientos que ya hemos estudiado, rotación, difusión lateral y flexión, son movimientos pasivos del fosfolípido. Estos movimientos no requieren ningún tipo de energía, lo realizan gratuitamente y no lo pueden realizar n veces. El más frecuente de estos movimientos, el que siempre casi se realiza, es el movimiento de difusión lateral. En contraposición, el movimiento que menos realiza los fosfolípidos es el movimiento de flip-flop. ¿Qué es el movimiento de flip-flop? Es cuando un fosfolípido, por ejemplo, rota hacia la otra capa de la membrana celular. Recordemos que la membrana celular tiene una capa externa y tiene una capa interna. Entonces, cuando los fosfolípidos rotan de capas, hablamos del movimiento de flip-flop. Este movimiento es mucho menos frecuente. ¿Por qué? Porque a la membrana celular le cuesta energía, le cuesta ATP. Y si le cuesta a la célula energía, le cuesta ATP, entonces este movimiento es mucho menos frecuente. Pero estos movimientos no se realizan así por así, sino que son mediados a través de una enzima llamada flipasa. Entonces, este movimiento de flip-flop es el único que requiere ATP, es el único que requiere energía y es el único que requiere enzima, mientras que los anteriores tres movimientos de rotación, de difusión lateral y de flexión no requieren ni energía ni enzimas y son bastante frecuentes. El más frecuente de hablando es el movimiento de difusión lateral. Sigamos. Los movimientos de las proteínas. Las proteínas simplemente tienen dos movimientos, o rotan en su mismo eje o se intercambian de uno a otro lado. Entonces, por lo tanto, tienen un movimiento de rotación y un movimiento de difusión lateral. No presenta movimiento de flip-flop, no presenta movimiento de flexión. Obviamente, porque la proteína no posee patas, no posee colas y tampoco se pueden mover de una a otra capa, sino que son bastante grandotas y atraviesan la totalidad de la membrana celular. Las proteínas periféricas presentan una disposición única sin casi presentar movimientos más que de rotación y raras veces difusión lateral. Bueno, para hablar del siguiente acápite llamado permeabilidad de la membrana celular, hacemos referencia a los movimientos transmembranales de las moléculas. Entonces esto lo vamos a ver en transportes transmembranosos. Y por último nos toca hablar de las funciones de la membrana celular. Bueno, hablando de las funciones de la membrana celular, por lo tanto tenemos que conserva la integridad de la célula. ¿Por qué? Porque es deducible. Porque si a esta membrana celular que nosotros estamos viendo alguien rompiese esta barrera, la célula explota. Todo el contenido intracelular como el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, las mitocondrias y demás saldrían hacia la matriz extracelular y pues esta célula dejaría de existir. También participa en el reconocimiento e interacción. Obviamente, como dijimos, las células no presentan ojos, no presenta boca, no presenta mano. Entonces, esta estructura de la membrana celular llamada glucocáliz nos sirve para el reconocimiento y la interacción de las células. Actúa como una interfaz entre el citoplasma y el medio externo. Es una barrera
que separa lo que está afuera de lo que está adentro. Y bueno, esta barrera llamada membrana celular selecciona qué estructuras van a ser introducidas y qué estructuras van a salir de la misma. Esto depende netamente de la membrana celular. Bueno, en el siguiente capítulo estaremos hablando del transporte transmembranoso de moléculas. Muchas gracias por escucharme hasta este momento y nos vemos en el siguiente video. Gracias, adiós.